5%, entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿no? Entonces estaba explicando los tipos de resistencia que existen. Entonces me refería a la resistencia al rodamiento en el sistema neumático calzada. Y luego tenemos la resistencia al aire, ya que también algunos estudios lo llaman la resistencia aerodinámica. Luego tenemos como 4 la resistencia por pendiente, 5 la resistencia por curvas y 6 la resistencia por inercia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estas 6, como dice a continuación en el párrafo, las 3 primeras, R sub T, R sub R, R sub A, que quiere decir resistencia por transmisión, resistencia por rodadura y resistencia aerodinámica, suelen denominarse resistencias ordinarias al avance, ya que se presentan en todos los casos de la circulación de un vehículo. Entonces, eso es lo que sucede, o sea, siempre vamos a tener el efecto de estas resistencias ordinarias, mientras que las 3 últimas, como dice acá, resistencia a la pendiente, resistencia por curva y resistencia por inercia, reciben la denominación de resistencias accidentales al avance. Eso es evidente, ¿verdad? No siempre nosotros circulamos en pendientes, ¿sí? No siempre la carretera es íntegramente llena de curvas y tampoco nosotros, o sea, hacemos paradas, digamos, por decir algo, muy frecuentes, sino al contrario, pues casi el tránsito resulta ser uniforme, ¿verdad? Entonces, por esa razón se llaman estas resistencias, en este caso, accidentales. Bien. Vamos a pasar a ver ya las resistencias por transmisión, pero antes de entrar de lleno en el análisis, vamos a analizar, o vamos a comentar más bien, perdón, esta relacioncita que ustedes observan. Este new, entonces, quiere decir rendimiento, ¿de acuerdo? Es rendimiento. Ahora, eso va a ser igual a N sub R, que es, se denomina así a la potencia recibida, sobre N sub E, que significa la potencia erogada. Pero fíjense, la relación de la potencia recibida con la potencia erogada siempre es menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no se recibe en forma completa la potencia erogada del motor en este caso, en los neumáticos o las llantas que normalmente nosotros conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una pérdida de potencia y eso evidentemente se puede cuantificar. Entonces, vamos a ver ahora el criterio respectivo para este caso. Dice, ¿no? Resistencias debidas a la transmisión. Los elementos mecánicos que integran el sistema de transmisión de la potencia del motor a las ruedas motrices absorben una fracción de la potencia erogada bajo la forma de rozamientos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente se está perdiendo debido a la relación de elementos que tiene el sistema de transmisión de un vehículo. Ahora, se denomina rendimiento new de un sistema al cociente entre la potencia erogada por el motor y la potencia recibida. Bueno, en realidad creo que aquí hay un error de redacción, pero desde luego que esta relación que está escrita acá es la correcta, ¿no? O sea, la recibida sobre la erogada siempre va a ser menor a 1. Ahora, estos rendimientos se pueden, obviamente, estimar, ya en función de la relación de los diferentes elementos que componen el sistema de transmisión. De todas maneras, este caso es para un vehículo, digamos, con el sistema de caja mecánica. Claro que ahora hay las cajas automáticas, pero si ustedes han visto también,
Esas cajas automáticas solamente los han implementado en vehículos livianos y no así en vehículos pesados. O sea, los vehículos pesados siguen manteniendo el criterio antiguo, ¿sí? Con este sistema que obviamente vamos a relatar. Entonces dice lo siguiente, ¿no? El rendimiento de los distintos órganos que integran el sistema de transmisión de un vehículo puede ser estimado en el siguiente orden. El embrague tiene un rendimiento del 0,99, ¿ya? La caja de cambios en directa de 0,975. En otras marchas, por no decir en retroceso, de 0,95. Las juntas de cardán, un rendimiento de 0,98. El diferencial, o sea, el sistema de transmisión a partir de la corona, aunque los que tienen tracción delantera tienen otro sistema, de 0,95. Los cojinets de rueda de 0,99. Bueno, fíjense, los diferentes elementos que componen el sistema tienen diferentes rendimientos. Pero haciendo un promedio de estos rendimientos, ya podemos llegar a la siguiente explicación. A ver, como dice acá. Dice, no, lo que representa un rendimiento total de transmisión de 0,98 en marcha directa y 0,87 en otras marchas. Pero, ojo, este criterio de la cuantificación del rendimiento es para un vehículo nuevo. Ese es el problema. No, o sea, nosotros sí, evidentemente estamos cambiando un poco el parque automotor. En realidad, tenemos mucho de lo que significan vehículos antiguos y esos realmente generan algún problema, ¿no? De tránsito, especialmente, y ustedes lo saben. Bien, ahora vayamos a otro criterio. Dice, ¿no? Estos valores disminuyen notablemente con el estado del sistema motriz de los vehículos y de la viscosidad de los aceites utilizados. Esto también es un detalle muy importante, ¿no? En especial en climas fríos, que es lo que nosotros tenemos. En la práctica, para vehículos usados, pueden afectarse los rendimientos por un coeficiente de uso K, cuyo valor, un ratito, por favor. Bien, decía entonces, este factor K, cuyo valor puede variar en 0,85 y 0,95 de acuerdo a las conservaciones del automotor. A ver, vayamos en ese criterio. Hace rato les decía que tenemos vehículos inclusive con antigüedad de 50 años que todavía circulan, ¿verdad? Sí. Ahora, este estudio es pues hecho, digamos, en un país donde evidentemente se considera un vehículo ya usado o viejo, diciendo en otras palabras, a uno que ha tenido un trabajo de entre 5 a 10 años máximo. Pero si le he hecho trabajar 50 años, jóvenes, entonces, ¿cómo está todo el sistema? O sea, estos valores evidentemente pueden ser muy reales, pero para 50 años, lógico es que estos van a seguir bajando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema que también tenemos nosotros con los vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco estoy orientando a que ustedes consideren estos pequeños problemas que pueden decirse y hagan un diseño, digamos, acorde a una realidad que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me voy y bueno, quedamos ahí. Ahora pasamos a ver cómo podemos estimar el valor de la resistencia específica RSUT para, en este caso, la resistencia por transmisión.
Entonces, dice, ¿no? Siendo P el peso del vehículo en toneladas, puede ser expresada de la siguiente forma. Resistencia específica es igual a la potencia erogada, perdón. Esa potencia erogada no significa la potencia total del motor, ¿sí? Porque ustedes saben bien, ¿no? Si están en pendientes positivas, sí pueden hacer erogar al máximo el motor para que haya movimiento, pero si están en pendientes negativas, no es tan importante que obviamente usemos la máxima claro, la máxima fuerza del vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama potencia erogada. Eso multiplicado por 1 menos el rendimiento, y hemos visto que el rendimiento siempre va a ser menor a 1, ¿de acuerdo? Entonces, como es menor a 1, esta diferencia nunca va a ser negativa, ¿de acuerdo? Todo eso multiplicado por 270 sobre la velocidad multiplicado por el peso del vehículo. Bien, en este caso tendríamos una fórmula semiempírica, ya, porque eso han hecho los más de los estudiosos, han partido de una ley general, digamos, y bueno, perdón, por la parte experimental que han efectuado, entonces le han ido agregando precisamente estas constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá podemos apreciar lo siguiente, que un vehículo tiene mayor resistencia a la transmisión debido a la velocidad. ¿Qué quiero decir? Mientras mayor sea la velocidad, como está en posición inversamente proporcional, entonces menor va a ser la resistencia por transmisión. Y mientras más peso también lleve, bueno, ese es el análisis lógico, entonces obviamente menor va a ser la resistencia por transmisión. ¿De acuerdo? Y otra cosita para terminar esta parte. En las fórmulas semiempíricas, como son el caso que estamos viendo, por favor, las unidades es muy importante que las mantengan. De lo contrario, vamos a tener problemas, obviamente, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. De todas maneras, aquí tenemos algunos elementos más en consideración. Dice, ¿no? N sub F es la potencia que eroga el motor en un determinado momento y no la máxima potencia que debe erogar dicho motor. Creo que eso lo hemos explicado. Esta potencia debe ser igual a las resistencias al movimiento para que el vehículo pueda circular. Acá hay una importante apreciación. O sea, la resistencia por transmisión, ¿sí? La tenemos que calcular al final porque tenemos que evaluar primero las otras potencias que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que hacer. Muy bien, sigamos adelante. Nos vamos a pasar a ver ahora las resistencias a la rodadura. ¿De acuerdo? Bien. Primero quiero decirles que una resistencia a la rodadura se presenta básicamente por la relación del neumático con la calzada. Ahora, ustedes saben bien que la calzada no tiene el mismo material en todos los casos. Pueden ser de diferentes materiales, por lo que obviamente también esa resistencia puede incrementarse. Pero la variable más importante en esa relación son en realidad dos cosas. Uno, que es la presión de inflado, y otro que es la velocidad con que circula el vehículo. Entonces vamos a ir desarrollando esos criterios para puntualizar mejor. Bien, dice, ¿no? Con el incremento de la velocidad, no solamente aumenta la resistencia específica a la rodadura, sino también el peso adherente por la acción del aire sobre las carrocerías de forma corriente de los automóviles. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos diciendo que no es la velocidad la única variable que debemos considerar. Y aquí hay un elemento que lo vamos a ver más adelante.
Dice las formas de las carrocerías de los vehículos. Ese también es un detalle bien interesante que obviamente les voy a explicar un poco más adelante, ¿ya? Bien, otro criterio. La resistencia a la rodadura de un neumático sobre la calzada es provocada también por otras causas. Entre las más principales podemos mencionar a la histéresis elástica y la inercia mecánica de las partes del neumático sujetas a deformaciones del tipo elástico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la histéresis elástica? Bueno, ustedes saben que los neumáticos tienen un material obviamente deformable, ¿no es cierto? Como es el caucho, ¿verdad? Ya, además, ustedes saben bien que un neumático tiene una presión de inflado. Entonces, en realidad, esa presión de inflado hace que haya una fuerza concentrada en el neumático. Entonces, cuando empieza a girar el neumático, entonces precisamente esa fuerza también se empieza a mover. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso me va a generar, esa fuerza interna que tiene el neumático, me va a generar deformaciones, como dice acá, de tipo elástico, ¿no? Ahora, además dice lo siguiente, ¿no? A los deslizamientos entre neumático y calzada producidos en general en la parte posterior de la impronta. Entonces, el área o la superficie de contacto que hay entre el neumático y la calzada se denomina impronta. Enseguida vamos a ver exactamente a qué me refiero. Entonces, eso es un aspecto, digamos, es el aspecto más importante en lo que concierne a la resistencia, en este caso por rodadura. Y finalmente dice al movimiento del aire comprimido dentro del neumático por efecto de las deformaciones provocadas en la zona de contacto. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente vista. Y aquí está lo que hemos comentado en la última parte. Dice formas de la impronta. En esta figura del lado izquierdo, obviamente, está el vehículo detenido. Y fíjense, la impronta que más o menos describe este neumático en la calzada es de una forma circular. ¿De acuerdo? Además, el otro aspecto que debemos tomar muy en cuenta es el valor del área que genera esta impronta. En la figura de la derecha, fíjense, el neumático está en movimiento, ¿sí? Y ese movimiento hace que esta impronta empiece a deformarse. Entonces, más o menos la figura con la que se deforma es esta, ¿ya? Pero lo más importante es el valor del área que me va a generar esta impronta. Es mucho mayor, obviamente, cuando el vehículo está detenido. Esto, más bien genera la resistencia por rodadura. Bien, sigamos adelante. Ahora vamos a pasar a ver cómo vamos a calcular el valor, en este caso, de la resistencia a la rodadura. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Relaciones para evaluar la resistencia a la rodadura. Desde luego que en estos temas tenemos muchos investigadores, quizás podríamos animarnos a decir cientos de investigadores, ¿ya? Pero que, bueno, unos con algunos criterios desde su punto de vista, otros con otros criterios. Dentro de todos esos criterios, entonces yo más o menos estimo que el que vamos a describir son los más lógicos y los que mejor se adecuan para evaluar este tipo de resistencia. Entonces, empecemos a hacer la descripción. Dice, ¿no? Varios experimentadores, han presentado fórmulas para evaluar la resistencia específica a la rodadura. Una de las más usadas es la del ingeniero Andreu, con validez para calzadas lisas y secas.
Aquí tenemos la relación, obviamente, insisto, es una relación semiempírica donde podemos ver básicamente dos variables, una que se refiere a la velocidad y la otra que se refiere a la presión de inflado. También les reitero que en fórmulas semiempíricas es muy importante las unidades que ustedes van a introducir. Y precisamente acá abajo está la descripción de esas variables, ¿no? Entonces, R sub R dice es igual a la resistencia específica a la rodadura en kilogramos por tonelada. P sub 0 es la presión de inflado en kilogramos por centímetro cuadrado a 15 grados centígrados, donde se puede tomar en cuenta los siguientes valores, ¿no? Desde 1,5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado en automóviles y desde 3 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado en camiones o vehículos pesados, ¿no es cierto? Entonces, relativamente son los valores. Ahora, por ejemplo, en nuestro medio, muy pocos usan este valor de kilogramos por centímetro cuadrado. Si ustedes van a una estación de servicio, el que está haciendo la atención les va a preguntar, ¿cuánto le voy a cargar, jefecito? Les dicen, ¿no? Entonces, ¿y ustedes qué le contestan? Pero ¿cuánto más o menos pues cargas a este tipo de llanta? Le dicen, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, ahí también hay otra deficiencia, ¿no? Todos los vehículos salen con su manual, pero el manual es lo primero que se pierde del vehículo, ¿no? O sea, nadie lee y bueno, a la rutina nos metemos y así lo manejamos el vehículo. Entonces, ese es otro detalle también muy importante que debemos considerar siempre cuando estamos haciendo estos análisis, ¿ya? Bien, luego tenemos la velocidad del vehículo que vamos a introducir en kilómetros hora. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando valores que obviamente dependiendo del vehículo, vamos a hacer ese análisis y vamos a tener un resultado a la resistencia a la rodadura. Muy bien, ahora tenemos otra relación. Esto lo he tomado en cuenta para que vean ustedes, como les comentaba al principio, que hay diferentes estudiosos que lo han hecho en función a su criterio. Por eso es que, por ejemplo, el ingeniero Kamm utiliza esta relación que casualmente coincide mucho con la primera del ingeniero Andreu. Pero, por ejemplo, para este ingeniero Kamm introduce una variable más, que es la variable P, y que en este caso significa el peso del neumático o la llanta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si comparamos, si se parecen estas dos relaciones, pues no se parecen para nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es cierto y creemos nosotros que estas fórmulas más bien las han obtenido experimentalmente, obviamente en conclusión a sus estudios. Ahora, de todas maneras, aquí tenemos la variable P sub 0 y hace la misma consideración, o sea, lo considera en kilogramos por centímetro cuadrado. La velocidad también lo considera en kilómetros por hora. Y este peso del neumático, la llanta, como decimos conscientemente en nuestro medio, lo considera en toneladas, ¿ya? Y eso podemos observar en la siguiente vista, ¿no? Entonces ahí tenemos las variables respectivas, la resistencia específica a la rodadura en kilogramos por tonelada, la presión de inflado en kilogramos por centímetro cuadrado, ya, y exactamente en el mismo criterio. B es la velocidad del vehículo en kilómetros hora y P es el peso de la rueda o de la llanta, como queramos entender, en toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, en estas unidades, o sea, reemplazando obviamente las variables en estas unidades, vamos a tener el valor real de lo que significa la resistencia a la soldadura. Muy bien, hemos visto el segundo caso de resistencia
Pasamos a ver el tercer caso, que sería la resistencia del aire, perdón, o la resistencia aerodinámica. Actualmente los estudiosos han decidido llamarle aerodinámico, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿cómo es que se da esta resistencia? Fíjense ustedes, cuando el vehículo está detenido, pues no se sospecha la influencia del aire, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando el vehículo entra en movimiento, entonces aparece una especie de brisa y si toma más velocidad ya aparece como si estuviese ocurriendo, digamos, una corriente de aire, o sea, una especie de viento, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros al desplazarnos? Obviamente, en esa masa de aire que está concentrado, claro que el peso específico es tan bajo, por eso que no lo percibimos nosotros, ¿sí? Entonces, estamos obviamente removiendo esa masa de aire, lo que hace que obviamente tengamos problemas en cuanto al rendimiento del mismo motor del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, o no la idea, sino lo que sucede en cuestión de la relación vehículo-aire. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hacer la descripción para ir viendo las diferentes características y criterios a considerar. Dice, ¿no? Un vehículo circulando en la carretera está sometido a fuerzas exteriores provocadas por la acción del aire, que se desplaza a una velocidad diferente a la del automotor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es evidente, eso lo hemos percibido. Estos esfuerzos que pueden descomponer en tres ejes y cada componente provocará diferentes acciones sobre el vehículo. A ver, ¿qué quiere decir eso? Entonces voy a avanzar unas cuantas vistas, por favor, ya para que pueda mostrarse. Aquí está. Dice, ¿no? Fuerzas que se producen por efecto del aire cuando está en movimiento. Fíjense, hay una fuerza frontal al vehículo, ¿sí? Entonces, que obviamente me va a generar un esfuerzo, ¿ya? Ahora, también, fíjense, el aire va a chocar de frente. En algunos casos, obviamente, va a ser esta trayectoria, pero en otros casos se va a introducir por debajo del vehículo. Entonces, ese aire que se introduce por debajo del vehículo se puede sistematizar a través de estos esfuerzos F sub Z, ¿ya? Además, considerando en los ejes de los neumáticos. Y un tercer caso es que, obviamente, haya un esfuerzo lateral, ¿de acuerdo? Un esfuerzo lateral F sub Y. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto del aire se ha sistematizado, digamos, en este análisis que estamos mostrando en este momento. Ahora veamos qué consecuencias nos trae, digamos, el evaluar cada uno de estos esfuerzos. Voy a volver a la vista anterior, perdón. Bien. Entonces, dice, ¿no? Un esfuerzo frontal, F sub X, con una dirección coincidente con el eje de la carretera, le provocará una resistencia al avance. Esta acción a elevadas velocidades asume gran importancia, pudiendo ocasionar un incremento del consumo de combustible mayor del 30%. Fíjense ustedes. Lo que nosotros pensamos que no pasa nada, entonces nos están demostrando que evidentemente influye, en este caso, al esfuerzo frontal en un 30% del uso del combustible. Sigamos adelante, ¿ya? Entonces, en el caso de F sub Z, vamos a ver ese caso. Dice, ¿no? Un esfuerzo vertical F sub Z que actúa sobre los ejes delantero y trasero, provocando una disminución del peso del vehículo.
Entonces, eso supuestamente asumimos como resultado. Pero las experiencias realizadas dicen lo siguiente. Un vehículo circulando a 200 kilómetros hora puede descargar el vehículo en el orden de los 120 kilogramos. Bueno, entonces eso es lo que me puede generar en este criterio de valores. Pero aquí hay un comentario, ¿no? Que quiero hacerles para que obviamente sea tan lógico lo que quiero explicar. En primer lugar, de acuerdo a la clasificación funcional, las velocidades para el diseño de carreteras y caminos varía entre 30 y 120. Entonces, nunca vamos a alcanzar los 200 kilómetros hora, ¿no es cierto? Entonces, de eso no nos preocupamos, o sea, no va a haber ninguna descarga de peso del vehículo debido al efecto de la velocidad que estamos aplicando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el esfuerzo F sub Z la descartamos, ¿sí? No existe, ¿de acuerdo? Y finalmente hablamos del tercer caso, ¿no? Entonces, dice un esfuerzo transversal F sub Y que provoca la deriva del vehículo cuando se presentan vientos laterales y estos esfuerzos pueden llegar a afectar la estabilidad del vehículo. Entonces, aquí la respuesta es la siguiente. Los vehículos, obviamente, ya están muy bien diseñados. A ver, un poco iremos a los valores. Acá en el altiplano, más o menos se han medido velocidades máximas del viento hasta 90 kilómetros hora. Por ejemplo, en la zona oriental, los vientos han sido evaluados inclusive hasta 120 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, digamos, fenómenos naturales, además muy recurrentes. Ahora, para ese tipo de velocidades, el diseño del vehículo hace que no tenga ninguna dificultad respecto, digamos, en este caso, a la deriva del vehículo, ¿no es cierto? No habría ningún problema refiriéndonos a su estabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa es que haya huracanes, etcétera, ¿no? O sea, fenómenos naturales, obviamente, de mayor trascendencia, que eso evidentemente ya puede generar, pues, afectar más bien la estabilidad del vehículo. Pero repito, en nuestro caso no habría ningún problema referido al caso de análisis que estamos viendo. Entonces, por esa razón, también lo vamos a descartar este esfuerzo transversal. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con el esfuerzo F sub X. Entonces, precisamente a partir de esta parte vamos a empezar a analizar ese esfuerzo F sub X, ¿no? Entonces dice, ¿no? Expresión de la resistencia del aire. Un vehículo que se desplaza en un medio fluido con una velocidad V y suponiendo la velocidad del aire nula con respecto a la calzada, soportará una resistencia R sub A al avance denominada resistencia del aire. ¿De acuerdo? Entonces, dicha resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad del vehículo, a la densidad del aire, la proyección frontal S sobre un plano normal al movimiento de la superficie expuesta. Aquí tenemos entonces la fórmula inicial que obviamente podemos usar, que se refiere a la resistencia total del aire, que va a ser igual a 0,5 por el coeficiente de forma, y aquí está lo que obviamente hace rato habíamos comentado, ya, y lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. S es el área de la superficie frontal, ρ es la densidad del aire, y B es la velocidad elevado al cuadrado. Fíjense, todas las variables de esta fórmula son directamente proporcionales. Entonces, vamos a ir analizando uno a uno porque no olvidemos
que esta es una fórmula general. Pero, por ejemplo, nosotros requerimos transformar la velocidad a kilómetros horas porque en esta fórmula está en metros sobre segundo. Pero ese proceso lo vamos a hacer secuencialmente. Sigamos adelante. Bueno, esto ya hemos explicado. Quizás un poco voy a aprovechar la figura del vehículo. Fíjense, este vehículo, ¿ya? Y si ustedes comparan con los actuales modelos de los vehículos, más o menos se apareja. Esto debe ser un modelo 2010, estimo, ¿ya? Pero fíjense en el acabado. Fíjense, casi todo es en forma circular, ¿de acuerdo? Inclusive esta última parte, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de acabados hace que el coeficiente de forma sea mucho menor a lo que antiguamente se tenía. ¿Por qué? Porque los acabados antiguamente, no sé si conocen un vehículo antiguo, tienen formas más angulosas, ¿de acuerdo? O sea, no es, digamos, en este criterio el acabado respectivo. Y por esa razón, ya su coeficiente de forma es bastante alto. Y eso vamos a comentar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que consideren. Bien, les decía entonces, vamos a ver la fórmula que estamos evaluando. En todo caso, fíjense, R sub A es la resistencia al aire en kilogramos. Ojo, no está en kilogramos por tonelada, ya en esa forma. B es la velocidad del vehículo en metros sobre segundo. S es la proyección del vehículo sobre un plano normal al del movimiento en metros cuadrados. Eso no habría problema. Rho es la densidad del aire en kilogramos por metro cúbico. Bien. En todo caso, haciendo algunas aclaraciones, podemos decir la proyección del vehículo sobre un plano normal al del movimiento S se denomina superficie normal o frontal, perdón. C sub X es un coeficiente adimensional que depende de la forma geométrica del vehículo y recibe el nombre de coeficiente de forma. De esto estaba comentando en la última parte cuando veíamos la vista, ¿ya? Luego tenemos, siendo el peso específico del aire de 1.255 kilogramos por metro